Bueno, cuando uno hace una charla de cualquier cosa y cuando le dan recomendaciones acerca de hacer presentaciones efectivas, siempre le preguntan y le dicen a uno que haga alguna pregunta o algún comentario para que el público se conecte con uno. Yo habitualmente pregunto como, ¿alguno de ustedes ha tenido un paciente con infección urinaria? ¿O alguno de ustedes ha tenido un paciente con síndrome hemolítico urémico? Pero no quiero preguntarle si alguno de ustedes ha tenido un paciente neonato con peritonitis y con falla renal. Y bueno, aquí ya tienen otras terapias para neonatos que no sea la diálisis peritoneal, pero en muchos lugares no los tenemos. No quiero preguntarles eso porque yo me he enfrentado a tener un paciente neonato en diálisis peritoneal con peritonitis y con necesidad de terapia de reemplazo renal y es bien complicado el manejo. Entonces la idea de esta charla, además de que esta fuera nuestra charla de conexión, la idea de esta charla es que ustedes se lleven para su casa recomendaciones para identificación temprana, para tratamiento y sin duda prevención para la peritonitis en pacientes neonatos. No tengo ningún conflicto de interés de esta charla y lo que vamos a hablar esta tarde, vamos a hablar un poquito del tipo de infecciones de pacientes con catéter de diálisis peritoneal. Vamos a hablar de tres particularmente, no, creo que esto no sé cómo funciona, bueno, de infección de sitio de salida, tunelitis, de peritonitis, cómo prevenir las infecciones y algunos mensajes para llevarnos para la casa. Entonces, lo primero es que tenemos tres tipos de infecciones en los pacientes que tienen catéter de diálisis peritoneal. Tenemos unas infecciones que son locales, como las tunelitis y las infecciones de salida, y tenemos unas más generalizadas, como son las peritonitis a las que les tenemos mucho más miedo. Entonces, estas infecciones localizadas, cada vez que se pone un catéter de diálisis peritoneal, se coloniza muy rápidamente por las bacterias que tenemos en la piel. Estas bacterias tienen la capacidad de hacer un biofilm alrededor de el orificio de salida, el trayecto del catéter, y ese biofilm permite que las bacterias crezcan unas sobre las otras, pero adicionalmente también evita que los anticuerpos ingresen, evitan que ingrese el complemento, evita que el antibiótico ingrese y que también las células, los macrófagos ingresen y destruyen esas bacterias. Entonces, fácilmente, cuando ocurre un trauma pequeño, pues resulta que podemos tener o una lesión localizada, como la tunelitis o la infección del sitio de salida, o una peritonitis. Entonces, tenemos la primera de ellas, que es la infección del sitio de salida. La característica típica de la infección del sitio de salida, o las características son el enrojecimiento, la presencia de costra, el dolor, la tumefacción, como lo vemos en esta imagen. La imagen de B pues tiene menos eritema, pero tiene costra, la imagen C tiene mucho más eritema que el otro. Y para que podamos como unificar los criterios de hacer el diagnóstico de infección del sitio de salida, existe este score que nos sirve tanto para la infección del sitio de salida como para la tunelitis, y pues tiene 5 criterios, 5 criterios y tiene 3 puntajes. Entonces los criterios son la tumefacción, la costra, el eritema, el dolor en la zona de presión, el dolor con la presión y la secreción. Y dependiendo de lo que encontremos cuando examinemos al paciente, damos una clasificación 1 o 2. Si el paciente tiene tumefacción solo del sitio de salida, pues le damos un puntaje de 1, si es de parte o todo el túnel, le damos un puntaje de 2, incluyen todo el túnel porque esto se utiliza para diagnóstico de infección de sitio de salida, pero también para tunelitis. También la presencia de costra, si es menos de 0,5 más de 0,5, eritema menos de 0,5 más de 0,5, el dolor si es leve o intenso, y la secreción si tenemos secreción serosa o purulenta. Entonces, volviendo a nuestra imagen, si hacemos la clasificación para el B, pues hay tumefacción, hay presencia de costra de menos de 0,5 y hay presencia de eritema, que esta es de menos 0,5, yo le pondría 3. Y en la C tendremos la tumefacción, más de 0,5 de eritema y 0,5 de costra, eso nos daría un puntaje de 4. Para hacer un diagnóstico de infección del sitio de salida necesitamos un puntaje de 4 si no tenemos aislamiento o el aislamiento es negativo, o un puntaje mayor de 2 si tenemos algún aislamiento o algún germen. La recomendación, sabemos que generalmente estos sitios se infectan por estafilococo, puede ser estafilococo aureus, estafilococo epidermidis, pero también se pueden infectar por gram negativos como E. coli o incluso pseudomonas. Aquí la recomendación y lo que nos habla la guía, al menos para pediatría, es que solo se dé tratamiento si tenemos, el paciente tiene respuesta inflamatoria sistémica muy importante, a menos, o esperemos a que tengamos el aislamiento para poder darle el antibiótico. Entonces la recomendación es dar antibiótico-terapia por 2 semanas o hasta 7 días después de que hayan resuelto los signos locales de infección. Para estafilococo aureus pseudomonas se recomienda por 3 semanas. Y pues también tenemos la tunelitis, que es como el segundo nivel o la siguiente infección del sitio del local que tenemos en pacientes con catéter de diálisis peritoneal. En estos pacientes utilizamos, para hacer el diagnóstico, utilizamos el mismo score que ya vimos, pero tenemos que tener un puntaje mayor a 6.
Y es muy importante, pues en este tipo de pacientes, que descartemos colecciones porque sería una indicación de drenaje y ya vamos a ver cómo se ve una colección. Entonces, si utilizamos el score que hicimos ahora, entonces este paciente tiene tumefacción en parte o todo el túnel, que le pondríamos 2, no tiene costra, tiene eritema en más de 0,5, y bueno, los otros dos ya no podríamos averiguarlos, pero este paciente al menos tiene un puntaje de 4, y nos faltarían los signos clínicos, pero pues probablemente tenga una tunelitis. Importante pues que en estos pacientes la recomendación es que se dé tratamiento por 2 a 4 semanas, ya vamos a ver las recomendaciones de tratamiento, y que es muy importante que si tenemos granuloma, se debe pues como quemar el granuloma con nitrato de plata para evitar que tengamos más infección. Así se vería, entonces cuando tenemos una tunelitis es importante hacer una ecografía para que veamos si tenemos una colección. Así se vería una colección, aquí se ve el catéter y aquí alrededor, si ustedes me creen, está la colección, igual que de este lado. Entonces, ¿cuáles son los antibióticos que utilizamos? Aquí quiero hacer una aclaración y es que desafortunadamente no hay mucha investigación en infección de sitio operatorio, porque de hecho es poco frecuente, de infección del sitio, la infección local del catéter en pacientes neonatos. En los estudios que hay de pacientes pediátricos, generalmente lo que dicen es que menores de 2 años tienen una protección, entre comillas, para tener infección local, pero entonces no tenemos unos antibióticos específicos para los neonatos y los extrapolamos de las guías que tenemos de los pacientes pediátricos. Las guías de pacientes pediátricos son del 2012, las guías de adultos son del 2020. En las guías de paciente pediátrico la recomendación, si estamos con un aislamiento de un gram positivo, es utilizar cefalosporina de primera generación. Para los pacientes que tienen aislamiento de un gram negativo, la recomendación es ciprofloxacina. Nuevamente hago la aclaración que esta es recomendación para pacientes pediátricos y no hay una guía específica para pacientes neonatales. Aquí están también las otras opciones de antibiótico y recuerden que aquí lo importante es que deberíamos empezar el antibiótico cuando tengamos el aislamiento. Otros cuidados adicionales al antibiótico, importante entonces el cambio de curación 2 veces al día o cuando tenga secreción el catéter o la salida del catéter, hacer como les decía ahorita la cauterización con nitrato de plata si hay tejido de granulación abundante, inmovilizar para prevenir traumas. Recuerden que siempre vamos a tener bacterias en el sitio de salida, en el túnel probablemente, pero es el microtrauma el que produce la lesión y el que permite que esta bacteria ingrese e infecte. Y ya lo vamos a ver más adelante en indicaciones de retiro de catéter, si tenemos una infección del sitio de salida o una tunelitis refractaria, que es aquella que después de 5 días de tratamiento antibiótico no mejora, debe haber una indicación de retiro de catéter. Y ahora vamos a empezar a lo que a todos nos preocupa mucho más, y es la peritonitis en los recién nacidos. Importante, la peritonitis es una complicación primaria muy frecuente en los pacientes neonatos en diálisis peritoneal. Realmente solo hay reportes de series de casos de pacientes de neonatos, son reportes pequeños y son reportes de complicaciones de peritonitis más que solo de peritonitis. En estas series de casos se reportan infecciones entre el 8.8 al 14.9% de los pacientes neonatales en diálisis peritoneal. Y hay aislamientos de Staphylococcus epidermidis, Klebsiella pneumoniae, Acinetobacter baumannii, Pseudomonas cándida E. coli, o sea, de todo hay reportes de aislamiento. Y solamente el 5.9% en infección del sitio de salida de catéter. Con respecto a la microbiología, el 44% de los pacientes que tienen, del 44% de los peritonitis son por gram positivos, diferente de lo que pasa con los adultos, que ha cambiado ese porcentaje, porque en los adultos se hace tratamiento, pues el tratamiento de Staphylococcus aureus perinasal, pero en los niños sigue siendo principalmente gram positivos, de los cuales el 21% es Staphylococcus aureus y el 22% es Staphylococcus coagulasa negativo. Gram negativos también, pero es un porcentaje mucho más pequeño, que son Escherichia coli y Pseudomonas aeruginosa, y mucho menos frecuente cultivos negativos del 5 al 20%. Entonces, ¿cómo les dan los niños peritonitis? Hay 4 formas en que los niños pues tengan la infección. La primera es intraluminal. Generalmente esta intraluminal es por una pérdida de la técnica séptica de la terapia de reemplazo renal, de la diálisis peritoneal, y pues la bacteria ingresa por el catéter directamente al peritoneo. Hay una periluminal, que es la que es secundaria a los pacientes que tienen infección del tracto del catéter, entonces por el túnel del catéter, alrededor del catéter ingresan al peritoneo. Hay una que es transmural, que son aquellos pacientes, y está descrito ya, y mucho más para gram negativo sin duda, que pasa del intestino hacia el peritoneo, mucho más si tenemos algún tipo de proceso activo intraabdominal, intestinal.
y hematógena, que también es menos frecuente y es secundaria cuando hay algún tipo de procedimiento, que es mucho más en los niños más grandes y hay una siembra en el peritoneo de esta bacteria que tenemos hematógenamente. La intraluminal es la típica Staphylococcus aureus. Los factores de riesgo descritos, nuevamente hago la aclaración, lo que se describe en grupos grandes de niños que incluyen neonatos sin hacer la aclaración específica para neonatos. Está el sexo femenino, cualquier tipo de enfermedad de comorbilidad como las enfermedades cardíacas, la enfermedad pulmonar crónica, la ausencia de función renal residual, inmunosupresión y, como nos contaban tempranamente y nos hablaban un poco del catéter, mucha de la técnica del catéter tiene que ver con el riesgo de infección. Entonces, por ejemplo, la pérdida de la técnica estéril, el tamaño del catéter que se utilice, pues un catéter adecuado para evitar obstrucciones, la colocación de la línea de transferencia con una técnica estéril adecuada. La migración del catéter es importante evitarla, pues para esto pues hablamos de utilizar un catéter que tenga doble cuff, que sea curvo, y cuando ya hemos instalado el catéter, otro factor de riesgo muy importante son las fugas del líquido de diálisis, que pasa muy a menudo en los neonatos, pues porque tienen menos capacidad en el volumen intraabdominal, porque habitualmente cuando lo usamos agudamente, que es la mayoría, pues los casos de los neonatos, no hay cicatrización completa de esta herida quirúrgica, y pues también se describen las infecciones del tracto y el sitio de salida como un factor de riesgo. Aquí importante y es que en los adultos se describe que hay 3 veces más riesgo de peritonitis cuando hay infección del sitio de salida o infección del trayecto, pero en los niños no está descrita realmente esta asociación. Entonces, ¿cómo se hace el diagnóstico de un paciente con peritonitis? Hablamos de 3 criterios, hay que tener 2 de estos para decir que el paciente tiene peritonitis. La primera, pues tenemos un criterio clínico, un criterio microbiológico y un criterio de líquido peritoneal. El criterio clínico, los más típicos son el dolor abdominal y el efluente turbio, pero también está descrito el vómito, el estreñimiento, la constipación, la distensión, la intolerancia a la vía oral, la fiebre, el compromiso del estado general. Y el efluente turbio, importante recordar que hay otras etiologías que también producen efluente turbio. Entonces, por ejemplo, el quiloperitoneo, incluso, por ejemplo, algunas malignidades pueden producir el efluente turbio. Desde el punto de vista del líquido peritoneal, entonces hablamos de que hay una peritonitis cuando tenemos un conteo de más de 100 células por milímetro cúbico, de las cuales más del 50% deben ser polimorfonucleares. Esto es algo que hemos aprendido hace mucho tiempo, pero hay un montón de estudios nuevos que están hablando que probablemente con menos de 100 células ya deberíamos empezar a pensar que el paciente tiene peritonitis. Y hay algo que a mí me enseñaron que, más que estar escrito en todos lados, es que uno siempre tiene que pensar que más de 50 polimorfonucleares en un peritoneo no es normal. Entonces, creo que aquí hay que empezar como a cuestionarnos también esos estándares tan estrictos que tenemos. Y sin duda, pues lo que nos confirma el cultivo positivo. Entonces, ¿cómo empezamos el tratamiento? Yo les decía que tenemos 2 guías para el tratamiento de la peritonitis. Tenemos la guía de adultos, que es de 2020, y la guía de pediátricos, que es de 2012. Está un poquito viejita, pero es la que tenemos. Cuando nosotros revisamos la guía de pacientes pediátricos, la recomendación cuando tenemos un paciente con una sospecha de peritonitis, lo primero es, bueno, y eso también para adultos, hay que empezar el antibiótico lo más pronto posible. ¿Por qué hay que empezar el antibiótico lo más pronto posible? Porque queremos salvar ese catéter, ya vamos a hablar de las excepciones en las que no queremos salvarlos, que son en los hongos, porque adicionalmente necesitamos que ese paciente no esté séptico y porque necesitamos cuidar ese peritoneo. Entonces, la recomendación aquí para pacientes pediátricos es que se empiece tratamiento con cefepime, que nos permite cubrir tanto gram positivos como gram negativos. En los adultos la recomendación es diferente y digamos que ya aquí más adelante les muestro qué es lo que se recomienda en adultos. ¿Qué es importante cuando empecemos al cefepime? Que esto se debe dejar un tiempo, más o menos unas 3 o 6 horas de estancia en cavidad, ese cefepime inicialmente, y sin duda pues tenemos que hacer un ajuste después de que tengamos el aislamiento. En caso tal que no tengamos cefepime, la recomendación, que es lo que se recomienda en adultos, es que se utilice un antibiótico para gram positivos y un antibiótico para gram negativos. Para gram positivos se sugiere que sea una cefalosporina de primera generación y para gram negativos un aminoglucósido, que es lo que en muchos lugares todavía se utiliza, más o por ejemplo ceftazidime. Aquí hay algo muy importante y es que recuerden que tenemos, bueno, para los pacientes que están en terapia de reemplazo renal agudo es un poco más sencillo que para los que están en crónico, pero teniendo en cuenta que para los pacientes neonatos vamos a tener agudo, tenemos una dosis de carga y una dosis de mantenimiento. Esa dosis de carga es la que hablamos que hay que dejar entre 3 a 6 horas y ya la dosis de mantenimiento es la que dejamos en la bolsa para hacer la terapia de reemplazo renal continua. Entonces, aquí está cómo se debe hacer. Recuerden que esta dosis de carga es por el volumen que tenemos del líquido dializante y esa es la que dejamos 3 a 6 horas y luego tenemos una dosis de mantenimiento que es la que dejamos en la
bolsa grande, que es la que estamos utilizando para hacer la terapia continua. Esto es bien importante porque a veces uno le queda completamente claro que se debe hacer así, y pues la intermitente se debe hacer diferente. Aquí hay varias excepciones con respecto, por ejemplo, a medicamentos como la vancomicina. Entonces, si los pacientes tienen función renal residual, se sugiere que si tenemos que usar vancomicina, que ya vamos a hablar cuándo la vamos a usar, veamos cómo están los niveles séricos de la vancomicina. Recuerden que se absorbe, recuerden que hay riesgo de toxicidad, pero adicionalmente recuerden que si todavía orinan, pues podemos poner en riesgo todavía esa función renal residual. Si tenemos gram positivos, que era lo que estábamos hablando ahorita, pues podemos tener 4 opciones. Para enterococos, la idea es que utilicemos ampicilina. Aquí entonces ya tenemos el aislamiento, vamos a bajar ese antibiótico de amplio espectro que utilizamos o los dobles antibióticos. Para enterococo entonces vamos a utilizar ampicilina. Si tenemos resistencia, pues empezamos vancomicina. O en caso de que tengamos un enterococo resistente a vancomicina, podríamos empezar daptomicina o linezolid. Si tenemos un estafilococo meticilino resistente, pues entonces suspendemos la cefazolina o el cefepime. Podemos o continuar la vancomicina, si se ha utilizado vancomicina al comienzo, o utilizar teicoplanin. Para pacientes meticilinos sensibles, si tenemos vancomicina, se suspende la vancomicina, suspendemos el de gram negativo y nos quedamos solo con la cefalosporina de primera generación. Y dependiendo del germen que se aísle, pues utiliza el antibiótico, se ajusta el antibiótico. Aquí muy importante el tiempo de duración del tratamiento antibiótico. Para la mayoría de los gérmenes se recomienda que se dé un tratamiento por 2 semanas, pero para cuando tenemos un estafilococo aureus, ya sea meticilino resistente o meticilino susceptible, el tratamiento se debe hacer por 3 semanas. Entonces, ¿qué pasa si el aislamiento de nuestro paciente es un gram negativo? Para el gram negativo, pues entonces vamos a suspender lo que habíamos empezado para gram positivo, y dependiendo de los aislamientos vamos a ajustar el medicamento. Para pseudomonas, cefepime o ceftazidime. Para E. coli puede ser cefepime, ceftazidime o incluso cefazolina si tiene una buena sensibilidad. Pero si son resistentes a cefalosporina tercera generación, pues la primera opción sería cefepime y el resto los ajustamos con las otras bacterias. Pues la idea es que todos tengamos disponible la guía para que podamos revisar como con calma estas clasificaciones y cómo ajustamos el antibiótico. Para los gram negativos en general se deja 2 semanas, a excepción de la Klebsiella que es resistente a cefalosporina tercera generación, y para las pseudomonas que sea recomendación de 3 semanas. Y tenemos también la peritonitis fúngica, que es otra cosa que nos da mucha más angustia porque este es un catéter que no queremos ni siquiera ver. Entonces, es una de las indicaciones absolutas de retiro de catéter, las peritonitis fúngicas, y se debe retirar tan pronto como se identifique que el paciente tiene peritonitis por este hongo. Es poco frecuente, afortunadamente, solamente el 2% de los casos reportados en pacientes pediátricos nuevamente tenemos peritonitis fúngica. Generalmente es Candida albicans, y esto es una cosa muy importante, y es que está precedido o por una peritonitis bacteriana recurrente generalmente, o que el paciente se ha tenido que exponer a antibióticos de amplio espectro. Y aquí en algunas guías, no en esta guía, se recomienda que incluso uno podría dejar profilaxis con antimicótico cuando un paciente está en diálisis peritoneal y está en antibiótico de amplio espectro. Como les decía, entonces pues es importante el retiro del catéter, porque lo que pasa con los hongos es que hacen biofilm mucho más complejo de manejar que el biofilm de las bacterias, y pues la idea de retirarlo lo más pronto posible es disminuir la recaída, disminuir la mortalidad y sin duda tratar de conservar ese peritoneo para pues para si es necesario volver a iniciar la diálisis peritoneal después. También tenemos otros tratamientos como coadyuvantes a la peritonitis adicionalmente al antibiótico. Entonces estos pacientes pueden tener mucho dolor, entonces lo que se recomienda es hacer un par, 2 o 3 lavados de entrada por salida para mejorar el dolor del paciente. Importante también disminuir el volumen del dializante si hay mucho dolor, más o menos en un 25% por unas 48 horas, y luego volver pues al volumen total para no subdializar al paciente. En caso tal de que haya efluente turbio, podría y se sugiere que se pueda utilizar heparina de 500 unidades por litro, y en niños que tenemos sospecha de hipogamaglobulinemia o si es refractario, pues se sugiere que se pueda utilizar hemoglobulina G. El problema también de la peritonitis asociada es que la permeabilidad del peritoneo cambia. Entonces en estos pacientes empezamos a tener problemas como por ejemplo la hiperglicemia, porque se absorbe mucho más la glucosa, o tenemos problemas con ultrafiltrado, pues porque hay más alteraciones en la permeabilidad, hay menos cargas molar, hay más alteraciones en la osmolaridad para que se pueda ultrafiltrar más.
En los adultos se sugiere el uso de icodextrina, se los presento aquí pues para que no conozcan que es una opción, pero nosotros entonces tenemos que pensar en otras cosas como aumentar, por ejemplo, disminuir el tiempo de estancia para producir más ultrafiltración y muy importante pues el control de las glucometrías en estos pacientes. Para neonatos, recuerden que además también esta alteración en la permeabilidad hace que haya una mayor pérdida de proteínas y por lo tanto pues mayor riesgo de desnutrición, importante vigilar también la nutrición de estos pacientes. Y después de que empezamos el tratamiento, pues es importante evaluar la respuesta al tratamiento. Lo más fácil, pues evaluar clínicamente al paciente, ¿no? Si tenía fiebre, pues le mejoró la fiebre, si tenía dolor abdominal, le mejoró el dolor abdominal, si el efluente estaba turbio, pues está menos turbio, pero tenemos un score que se puede utilizar para evaluar qué tanto ha mejorado el paciente. La idea es que se utilice el score al diagnóstico y a las 72 horas del tratamiento antibiótico, y este score es sencillo, pero me parece que nos puede funcionar para que todos estemos de acuerdo en si el paciente va respondiendo o no va respondiendo. Entonces incluye el dolor y la fiebre, clasifica de 0 a 3 el dolor, y pues la idea es que a las 72 horas haya mejorado, y la fiebre, pues también según el nivel de fiebre que tenga este paciente. ¿Y cuándo deberíamos entonces quitar el catéter? Obligado, no es negociable, ya hablamos, los hongos siempre se debe retirar. Hablamos de peritonitis refractaria bacteriana en aquellos que después de 5 días de tratamiento antibiótico todavía tienen signos de infección, respuesta inflamatoria sistémica, efluente turbio, fiebre, o que por ejemplo hemos tomado nuevo líquido peritoneal es compatible con infección, ya les he hablado entonces de la peritonitis fúngica. Y esto es una recomendación que se hace, y es que cuando tengamos una infección del sitio de salida o una infección del túnel que tenga un aislamiento, el aislamiento de esa infección del sitio de salida o del túnel sea el mismo del peritoneo, se debe retirar ese catéter y se debe solamente volver a poner después de 2 a 3 semanas. Y pues unos criterios relativos pueden ser la peritonitis repetida, la peritonitis por micobacterias, cuando son por múltiples microorganismos entéricos asociados a algún tipo de problema intraabdominal, o peritonitis quirúrgica. Ya para entonces empezar a cerrar, importante, entonces ya hablamos de cómo los tratamos, cómo vemos que el paciente mejora, pero también hablemos de cómo podemos prevenir la peritonitis en estos pacientes. Importante la adecuada colocación del catéter, que ya lo hablaron previamente, la profilaxis antibiótica durante la colocación del catéter, el tipo de catéter que elijamos para el paciente, que sea el mejor, pero además también pues que sea curvo, el sitio de salida del catéter pues que sea hacia abajo, no hacia arriba o hacia el lateral, la posición del cuff exterior, que esté por lo menos 2 centímetros cuando sea posible fuera de salida, pero aquí ya me estoy metiendo en áreas que no son las mías, y el cuidado del orificio exterior. Recuerden, muy importante, y es que los traumas son los orígenes de muchas de las infecciones locales de los catéteres de diálisis peritoneal. Entonces, en conclusión, las infecciones del sitio de salida, la peritonitis, son complicaciones muy importantes y probablemente principales de los pacientes pediátricos en diálisis peritoneal. Es fundamental hacer un diagnóstico y un tratamiento temprano, entonces apenas lo sospechen, tomar los laboratorios, empezar el antibiótico. El tratamiento siempre va a ser la primera elección, el tratamiento intraperitoneal. Se debe ajustar el antibiótico según la respuesta y hacer un seguimiento de la respuesta al tratamiento lo más óptimo posible.